Listos para concluir con esta sección de física para el área 3, carreras de ciencias sociales y administrativas, para la segunda vuelta del Politécnico ciclo escolar 2021-2022. Nos quedamos en esta pregunta para analizar la número 22, que tiene que ver con el concepto de la segunda ley de la termodinámica, que brevemente nos menciona: no existe ningún sistema, ninguna máquina térmica que pueda convertir el 100% de energía que ingresa en esa máquina a 100% de trabajo, sino que siempre se estará disipando una parte de esa energía en forma de calor. Justamente esa es la relación de la eficiencia. De hecho, no existe ninguna máquina que pueda hacer esa transformación con una eficiencia del 100%. En este caso, tenemos una máquina que toma 950 joules de calor del reservorio de alta temperatura y tiene una eficiencia de solamente el 27%. ¿Qué cantidad de calor expulsa al reservorio de baja temperatura? Entonces, recordemos también, en base a la ley cero de la termodinámica, que el calor se mueve siempre del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Así que eso es también lo que vamos a estar manejando, nos plantean en este problema. Entonces vamos a ver, el cálculo no es tan complicado. El total de calor que tenemos son 950 joules. Y de estos 950 joules nosotros vamos a tener solamente una eficiencia del 27%. Es decir, de aquí solamente el 27% se va a transformar en trabajo útil que va a realizar esta máquina, mientras que el restante 0.73% se va a estar transformando en forma de calor. De tal manera que, como nos están pidiendo la cantidad de calor que se expulsa al reservorio de baja temperatura, vamos a trabajar directamente con este porcentaje. Así que la cantidad de calor vamos a llamarle Q, que se va a estar aquí expulsando o generando por esta máquina, va a ser el 73% de 950 joules. Como ya sabemos sacar porcentajes, esto es equivalente a 0.73 en número decimal y esto es equivalente a 693.5 joules, que es la respuesta correspondiente al inciso C. Y listo, ¿no? Entonces va en base a los conceptos de termodinámica, sobre todo la segunda ley cuando te hablan de eficiencia. Vamos a la pregunta número 23. En esta figura se muestran dos cargas iguales, es decir, de la misma magnitud, pero cargas diferentes, una positiva y otra negativa. El patrón de líneas de campo corresponde a ¿qué? Bueno, pues esto es lo que se conoce como en el inciso C, un dipolo eléctrico. Sí, el dipolo eléctrico debe su nombre al prefijo di, que es dos polos generados por cargas eléctricas, es decir, una carga de signo positivo y otra carga opuesta de signo negativo. Estas líneas que ves aquí, de hecho, representan al campo eléctrico, como se menciona aquí, ¿no? Entonces, por convención, siempre las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y entran en una carga negativa. Sí, aquí les recomiendo que vean el tema de campo eléctrico en la lista de reproducción de física para que ustedes tengan mayor conocimiento de estos temas que muchas veces quizá no nos explicaron bien en la escuela. Pasamos a la pregunta 24. Dice así, tal cual en la guía: al incrementar la distancia en la que en la fórmula de campo eléctrico precisamente, ¿qué le sucede a su magnitud o al tamaño del campo eléctrico? Bueno, primeramente necesitas la fórmula, ¿no? Del campo eléctrico. El campo eléctrico, cuando estamos hablando de la distancia, va a ser la constante eléctrica por el producto de las cargas y dividido entre la distancia
al cuadrado, la distancia que separa las cargas al cuadrado. Entonces, si se incrementa la distancia, ¿qué va a ocurrir con la magnitud de E, que es el campo eléctrico? Como vemos aquí en esta fórmula, la distancia está en el denominador, es decir, que es inversamente proporcional al campo eléctrico. Recuerda, matemáticamente, si está en el numerador o arriba, es directamente proporcional a lo que está en la igualdad, pero si está en el denominador, por el contrario, es inversamente proporcional. Es decir, que si yo aumento o incremento la distancia, el campo eléctrico, por el contrario, en vez de aumentar, va a disminuir. Por esa razón corresponde exactamente a lo que nos dice en el inciso B. Pues sí, la magnitud o el tamaño o la intensidad del campo eléctrico baja o disminuye. Así, si te hubieran dicho, ok, ¿qué pasa si aumentas la carga eléctrica? Cualquiera de las dos cargas o las dos, como es directamente proporcional, el campo eléctrico también aumenta. Si las cargas disminuyen, el campo eléctrico también disminuiría. Obviamente, si yo disminuyo la distancia, ¿qué pasa? Que el campo eléctrico se hace más grande, más intenso, y así aumenta su valor. Pasemos a la pregunta 25, donde te piden ordenar de forma ascendente estas magnitudes de campo eléctrico. La magnitud experimenta un protón estando bajo estos campos eléctricos. Así que tenemos que ordenarlos de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, ¿verdad? De tal manera que, ¿cuál es el menor? No te fijes tanto en estos números, sino en el exponente de base 10. Ahí es donde están los órdenes de magnitud que afectan a estas cantidades más que nada. Como vemos, todos ellos son diferentes. Así que el menor de todos es 10 a la 4. Empezamos con el 1. Luego sigue, después de 10 a la 4, ¿qué exponente es más grande? 10 a la 5, número 2. 10 a la 6, que es el 3. Y finalmente 10 a la 7 y 10 a la 8, número 5 y número 4 respectivamente. Así es como se ordenan de forma ascendente estas magnitudes, lo cual corresponde al inciso D. Y listo, eso es todo lo que tenías que hacer aquí en este tipo de reactivo. En la 26 se nos menciona así en la guía: al incrementar la distancia en la fórmula de campo, perdón, estoy regresando aquí a la 24. La 26 es calcular la longitud de onda del sonido, representado por lambda, de una sirena en reposo cuya frecuencia senoidal es de 300 Hz. Cuando hablamos de frecuencia senoidal, sencillamente le podemos llamar frecuencia. Se le llama senoidal porque las ondas sonoras son ondas que tienen muchas veces ese patrón en forma de la función seno-coseno, como vemos en trigonometría, pero eso no afecta en más el valor de 300 Hz. Y la rapidez del sonido es de 340 metros por segundo. Entonces, vamos a calcular la longitud de onda. Para eso necesitamos conocer las fórmulas de rapidez o velocidad del sonido, o de cualquier onda, de hecho. La velocidad se va a calcular en términos de la longitud de onda, como la longitud de onda dividido entre la frecuencia. De ahí vamos a despejar lambda, que es lo que nos están pidiendo. La longitud de onda es igual a, entonces, la frecuencia que está dividiendo va a pasar multiplicando velocidad por frecuencia. Y únicamente tienes que realizar esta multiplicación. Vamos a sustituir. La velocidad es de sonido 340 metros por segundo, multiplicado por la frecuencia que es de 300 Hz. Esto ya está en unidades del sistema internacional, ya no hay que convertir nada, como seguramente recuerdas del tema de unidades. Y entonces, bueno, eso sí nos va a corresponder, pues, realizar nuestro cálculo. Y aquí, bueno, la longitud de onda. Aquí, perdón, me estoy equivocando con el cálculo.
una disculpa, con la fórmula más bien. La velocidad en términos de la frecuencia es simplemente la longitud de onda por la frecuencia. Entonces aquí tengo que despejar más bien lambda, que va a quedar como una división. Velocidad entre frecuencia, ya que la frecuencia que está multiplicando pasa dividiendo, y ahora sí, la velocidad es de 340 metros por segundo, dividido entre la frecuencia que son 300 Hz. Aquí puedes eliminar un 0 arriba y abajo al final. Simplificar tu división sacando mitad de cada número, 17 entre 15. Los Hz son ciclos por segundo, así que los segundos se van a cancelar, van a quedar esto en metros. Y al hacer nuestra división, 17 es más grande que 15, así que va a ser 1 punto y algo. Y la única opción que tiene 1 punto y algo es el inciso B, que es 1.13 metros, correspondiente entonces al inciso B, ¿no? Y de esta manera ya sabemos que esa es la longitud onda que tendría esta onda sonora. Así que esta es la fórmula, vamos a memorizarla. Velocidad es igual a longitud onda por frecuencia. Si nos hubieran proporcionado el periodo, entonces hubiera sido ahí sí la división. La velocidad es longitud onda entre el periodo. Tengo un video completo ya del tema de ondas mecánicas en la misma lista de reproducción de física, para que ustedes puedan revisar esa clase si es necesario para este examen u otro que tengan que presentar de admisión. Pasemos a la pregunta que sigue, 27. Es simplemente relacionar el concepto con el modelo que tenemos aquí. Entonces, constante de Coulomb. La constante de la ley de Coulomb realmente nosotros ya tendríamos que sabernos la de memoria, y es el valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, lo cual corresponde justamente a la letra D. 1 va con D. Luego, la permitividad del vacío es otro valor, otra constante, que es de 8.85 por 10 a la menos 12. De hecho, aquí observa algo curioso. La permitividad del vacío tiene unidades inversas a la de la constante de Coulomb, es decir, Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. La inversa, únicamente volteas las unidades de la constante y eso te va a dar las unidades de la permitividad en el vacío, lo cual nos dice la facilidad de un campo eléctrico para penetrar y propagarse a través del vacío. Vamos también de preferencia a memorizar este valor, ya que es muy presente en el tema electricidad. Aunque sean ustedes de área 3, necesitan conocer lo básico acerca de electricidad y magnetismo para nivel medio superior. Fuerza de atracción entre dos cargas, bueno, eso me lo da justamente la ley de Coulomb, ¿verdad? La fuerza es igual a la constante eléctrica acá, que este es su valor, el inciso D, 9 por 10 a la 9, multiplicado por el producto de las cargas eléctricas Q1 por Q2 dividido entre la distancia al cuadrado, que aquí lo manejamos como R, es lo más común en los libros. Y así esta parte vemos que es idéntica a la letra D. Eso me proporciona la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Y finalmente la distancia entre dos cargas pues quedaría como el inciso A o la letra A. ¿Qué pasa? Que aquí simplemente despejas R, y al despejar R queda esta raíz por el cuadrado que tiene la distancia. De tal manera que entonces 1D, 2C, 3B y 4A corresponde al inciso D. Y así ya resolvimos correctamente este tipo de inciso. Lo mismo pasa con la 28, donde es una relación de columnas. Ahora sí, en el tema de electrodinámica, el concepto con su modelo matemático o fórmula. La ley de Ohm, bueno, esa es la que yo creo nos sabemos todos desde la secundaria, al menos ahí nos las enseñan por primera vez. Ya sabemos que es, en este caso está despejada la resistencia, corresponde a lo que está en la letra C. Resistencia es voltaje entre intensidad, o despejando voltaje o despejando la intensidad y de corriente, también pues se puede tener la ley de Ohm.
Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, bueno, está dada por la letra R mayúscula, que también se calcula originalmente con la expresión en la letra D. Resistencia es la letra griega Rho, que significa resistividad. Está relacionado a la oposición que presenta un material para el paso de la corriente eléctrica a través de él. Eso depende de cada material. Por la longitud del conductor y por su área de sección transversal. Entonces la resistencia depende de la longitud o del largo del conductor, así como del área de la sección transversal que tiene ese conductor mismo. Eso te va a dar la resistencia eléctrica medida en ohms. Bien, ahora la resistividad, bueno, les decía que es este término, la letra griega Rho, que aquí la tenemos en la letra A. A su vez se calcula como la resistencia por la área de transversal entre la longitud. Realmente, ¿qué están haciendo? Están despejando Rho de esta fórmula, es la misma. Así que vamos a memorizar esta fórmula y de ahí, pues obviamente puedo despejar la resistividad, la longitud o el área de sección transversal. Y finalmente tenemos que la unidad de medida potencial o del voltaje es el volt, como está aquí en la letra B. Un volt equivale a un joule entre un coulomb. Bueno, esa es equivalencia sencillamente, y así la relación de columnas nos conduce a lo que es la letra o el inciso A como la respuesta correcta. Vamos con la 29. Menciona, si cada resistencia es de un ohm, identificar el arreglo de mayor resistencia total en los siguientes arreglos de resistores. Entonces quiero el arreglo con la mayor resistencia total que tenemos. Cuando hablamos de arreglos o circuitos de resistores, tenemos que recordar que los que presentan la mayor resistencia total son los que están en serie. En serie, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que la resistencia total o equivalente es la suma directa de resistencias. Resistencia 1 más la 2 más la resistencia 3 y así las que tengas. Así que matemáticamente esa suma es la que me va a dar el mayor valor. De ahí entonces yo descarté el inciso A y el inciso C porque manejan un gran número de resistencias que están en paralelo. Y al contrario, cuando tienes circuitos que tienen resistores en paralelo, la resistencia total siempre va a ser menor, va a disminuir. Por eso me quedo con la opción B y D para analizarla con ustedes. Obviamente todas las resistencias valen lo mismo, un ohm, y así entonces nada más se vuelve un problema de ver cuál de estas dos opciones tiene mayor número de resistencias que están en serie. Aquí solamente tengo una resistencia en serie con todo este complejo que está en paralelo. Sin embargo, en el inciso D tengo dos resistencias que están en serie, y entonces esto va a provocar una mayor adición, un mayor valor. De hecho, cuando uno lo calcula, resulta que la resistencia total del inciso D es 2.5 ohm, mientras que el inciso C es 1.33 ohm. Efectivamente, al haber más resistencias que están en serie, la resistencia total tiene que aumentar. Y entonces me quedo con el inciso D. No necesitan hacer los cálculos, simplemente con que observen esos hechos y los tengan bien presentes, es más que suficiente. Sin embargo, si consideras que te hace falta un mayor entendimiento de los circuitos de resistores o capacitores, también afortunadamente tengo esos videos ya en la misma lista de física. Número 30. Calcula la intensidad de corriente con una resistencia de 1 kilo ohm. Realmente nos menciona aquí la pregunta 30. Determiné la intensidad de corriente eléctrica, que es I, esa es la incógnita, o la pregunta en amperes, que es la unidad que medimos la corriente a través de una resistencia de 1 kilo ohm al aplicar una diferencia potencial de 120 volts. Bueno, tenemos las variables justamente que corresponden a la ley de Ohm. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje o diferencia potencial e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Así que aquí tenemos los valores. El voltaje es de 120 volts. Nada más divídelo entre la resistencia. Nada más aquí el prefijo kilo significa ¿cuánto? Por 1000, ¿verdad? 1 por 1000 es 1000, o sea 1000 ohms.
y así cancela un 0 con un 0. Vas a terminar dividiendo el número 12 entre 100. El 100 que hace, muy sencillo, recorre esos lugares el punto decimal y esto nos va a hacer un valor de 0.12 ya en amperes. 0.12 amperes, ya están unidades internacionales, volt entre ohm, es ampere, y eso entonces corresponde al inciso A, la respuesta correcta. Bien, vamos a continuar con las últimas 5. Y pues continuamos ahí en la 31. He resumido aquí en el pizarrón los datos para hacerlo más rápido, sin embargo lo voy a leer y vamos igualmente desmenuzando la pregunta. Menciona, por una parrilla eléctrica circula una corriente de 3 amperes, aquí está anotado, y entonces es igual a 3 amperes. La intensidad de corriente eléctrica, al estar conectada a una diferencia de potencial, o sea, un voltaje de 120 volts, determina la resistencia eléctrica que tiene y la potencia que desarrolla, así como el calor que se produce durante un minuto. Entonces, vamos a calcular aquí la resistencia que posee esta parrilla eléctrica y su respectivo calor, que vamos a estarlo midiendo como potencia realmente. Ahorita les voy a explicar por qué. Primeramente la resistencia, ¿no? Bueno, tiene los parámetros de la ley de Ohm, entonces la intensidad de corriente es voltaje entre resistencia de acuerdo a la expresión que comúnmente usamos en la ley de Ohm. De ahí despejamos la resistencia una vez más. Aquí las intercambias de lugar y con R, entonces voltaje entre intensidad de corriente nos va a dar la resistencia. Esto ya está en las unidades correctas, 120 volts y 3 amperes. Por lo tanto, la resistencia es igual a 40 ohms. Bien, ahí tenemos primer parte, ¿no? Ahí entonces descartas el inciso A o el inciso B que no poseen 40 ohms, estamos entre C o D. Ahora viene el concepto de potencia. Bueno, las unidades en las que nos están manejando el calor que se produce es en watts, ¿no? Realmente pues debería ser en joules o en calorías. Sin embargo, los watts miden potencia, así que hay un pequeño error conceptual en la pregunta. Realmente tendremos que ir a calcular la potencia. La potencia eléctrica se va a calcular con esta fórmula, vamos a aprendernos la de memoria, voltaje por intensidad de corriente. Así como yo ya me sé la ley de Ohm, pues también tendremos que memorizar perfectamente esta fórmula para la potencia eléctrica, V por I, voltaje por intensidad de corriente. Entonces, únicamente como ya tenemos esos parámetros, los sustituyes, 120 volts, y la corriente eléctrica que es de 3 amperes. Entonces 120 por 3 son 360 y esto ya está en unidades de watts. Así entonces determinamos que esta respuesta que estamos buscando es el inciso D y podemos ya pasar a la que sigue. Igualmente vemos que aquí está la ley de Ohm una vez más, menciona tal cual la pregunta que tienes un circuito eléctrico conectado a una pila de 1.2 volts, perdón, aquí son volts. La intensidad de corriente que circula es de 2 amperes. Calcular la resistencia que ofrece el circuito al paso de la corriente. Pues una vez más, ¿no? La ley de Ohm, despejando la resistencia. Voltaje entre intensidad de corriente. En este caso el voltaje es de 1.2 volts. Dividido entre la intensidad de corriente que es de 2 amperes. La mitad de 1.2 es 0.6, esto ya en ohms. Y listo, ¿no? Así de fácil tenemos perdón, aquí es 12. Entonces, la mitad de 12 es 6 ohms, que corresponde al inciso B. Hay un error de parte mía al copiarlo, una disculpa. Pero ya está, sí, facilito, vamos a la 33, ya. En el circuito que tenemos aquí, la resistencia en A es mayor que la resistencia B.
Sí, aquí te sugiero que completes el diagrama únicamente para que sea más fácil de analizar. Selecciona las ecuaciones aplicables. Entonces, como es un circuito, primeramente, ¿qué sería? ¿En serie o en paralelo? Como la corriente eléctrica al salir del polo positivo de la batería solamente puede seguir un único camino. Estamos hablando de que la corriente eléctrica pues está realmente en un circuito que está en serie. Este es un circuito entonces definitivamente en serie. Y entonces tengo que saber las ecuaciones que rigen a un circuito en serie. Por ejemplo, aquí la corriente eléctrica pasa igualmente por ambas resistencias. La corriente eléctrica que pasa por la resistencia o el resistor A tiene que ser la misma corriente eléctrica que pasa a través del resistor B. Ahí tengo una primera ecuación que es aplicable. Ahora la otra es en cuanto al voltaje o las diferencias de potencial. Realmente aquí el voltaje no es el mismo, sino que de acuerdo a la ley de Ohm, ¿sí? Si nosotros aquí tenemos el despeje de la resistencia, vemos que el voltaje y la resistencia son directamente proporcionales. Así que al aumentar yo la resistencia, también aumenta el voltaje. Como la resistencia de A es más grande que la de B, asimismo el voltaje también que está aplicado a la resistencia o el resistor A tiene que ser más grande que este voltaje en el resistor B. Si el voltaje en A es mayor que el voltaje en el resistor B, y este conjunto de ecuaciones son las que describen correctamente en el inciso D. Y listo. De esa manera, bajo este análisis sencillo, que bueno, obviamente ya conocemos nosotros las características de los circuitos en serie y en paralelo para resistores, asimismo de capacitores, lo haremos muy sencillo. Tengo esos videos, como ya les mencioné, en la lista de física, al igual los circuitos de capacitores. Penúltima pregunta, 34. Calcula la resistencia de un resistor en derivación que convierte un amperímetro de 2 miliamperes. Aquí están ya los datos. Eso es lo que más nos interesa, 2 miliamperes con resistencia interna de 100 ohms. A otro amperímetro que da una derivación de escala completa con 1 ampere. Bueno, básicamente aquí, más allá de los detalles técnicos que implican estos dispositivos, los amperímetros, se aplica la ley de Ohm una vez más, mediante una regla de 3. ¿Sí? El primer amperímetro va a conducirnos a lo que le llaman la derivación, 2 miliamperes, pero posee una resistencia de 100 ohms. Hacia 1 ampere, y ahí tendremos que saber qué resistencia tendrá este dispositivo. Ahora, mediante el análisis de la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Estamos tomando en cuenta aquí la intensidad de corriente I, que se mide en amperes, y por otro lado la resistencia. Estos dos parámetros. Entonces, ¿cómo son entre ellos? ¿Directa o inversamente proporcional? Como vemos, la resistencia está abajo en el denominador, así que son inversamente proporcionales. Aquí 1 ampere es más grande que 2 miliamperes, así que si yo aumento la corriente eléctrica, la resistencia por el contrario tiene que ser menor. Es una regla de 3, pero entonces inversa, ¿no? O indirecta, porque la relación entre intensidad y resistencia es inversa. Al aumentar la corriente, la intensidad de corriente tiene que disminuir la resistencia. Entonces no es una regla de 3 directa, es inversa. En este caso, según como se ve en aritmética, X ohm va a ser igual, vamos a multiplicar horizontalmente como se ve desde aritmética con estas reglas de 3, 2 miliamperes, bueno, el prefijo mili, que es la milésima parte, o sea, 2 por 10 a la menos 3 amperes por 100 ohms, dividido entre 1 ampere. Ahora sí, la unidad de amperes se elimina, la división del 1 pues obviamente no afecta en nada, y X ohms va a ser igual. Aquí multiplica 2. Bueno, el 100 lo puedes pasar como 10 al cuadrado, en notación científica,
1 por 10 al cuadrado, así 2 por 1 es 2. Exponentes, tenemos que aquí el 10 a la menos 3 se multiplica con 10 a la 2. Por leyes de exponentes, esto es 10 a la que menos 3 más 2 es menos 1 en ohms. Y entonces, 2 por 10 a la menos 1, ¿no? Si lo desarrollas como viene aquí, o lo pasas positivo, bajando el 10 a la menos 1 como 10 a la 1, o sea, 2 décimos, eso es 0.2 ohms, lo cual ya nos da la resistencia interna de este dispositivo en derivación correspondiente al inciso A. Entonces, bueno, es un poquito más allá el análisis de la ley de Ohm. Nada más hay que tener mucho cuidado con si es una relación directa o inversa en base a este modelo de la ecuación de Ohm. Por último, entonces, bueno, ya la 35 nos pide relacionar el enunciado con las características de los circuitos que están de capacitores. Tenemos arreglos de capacitores, paralelo, mixto, que será paralelo y serie a la vez, y en serie. Ven aquí entonces dice el primer enunciado, misma carga, diferencia potencial y capacitancia. La diferencia de potencial y la carga realmente no hay tanto problema que no te lo sepas de memoria. Donde sí va a ser muy importante es con la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente o total del circuito es menor que la menor que exista en el agrupamiento. Bien, y aquí también lo más importante sería que te fijes en esto, la capacitancia equivalente mayor que la mayor de todo el agrupamiento. Eso tiene que ver con el análisis de los circuitos de capacitores en serie. Resulta que la capacitancia equivalente es 1 entre la capacitancia equivalente, relación de recíprocos. Es igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2 y así sucesivamente con las capacitancias que yo tenga, mientras que eso es en serie. En paralelo, sencillamente es la suma de las capacitancias directamente. Entonces, matemáticamente, ¿qué es mayor en la suma? ¿Una suma de fracciones propias o una suma de números enteros? Evidentemente es más grande siempre la suma de números enteros. Como aquí me dice que la capacitancia equivalente es menor que cualquiera de las otras que hay en el circuito, ¿sí? Aquí está capacitancia 1, capacitancia 2, 3, etc. Sí, pero la suma de fracciones siempre va a ser un número menor. Así que esto corresponde a un arreglo en serie realmente. Así, 1 va con C. Y por el contrario aquí, la capacitancia equivalente tiene que ser la más grande que cualquiera de las otras. Eso solamente va a ocurrir en esta expresión. Cuando tú sumas estos números enteros, el resultado evidentemente siempre va a ser un número más grande, ¿no? Por ejemplo, si aquí son 3, 5 y 1, 3 más 5 más 1 es igual a 9. Así que 9 es más grande que cualquiera de esos números, o sea, de esas capacitancias. Y esto corresponde a un arreglo en paralelo 2 con A. 1C y 2A. Entonces es el inciso A. La respuesta correcta que de hecho nos marca la guía. Y con esto entonces nosotros ya verificamos todas y cada una de las preguntas de la sección de física para el área 3 del examen del IPN. Así que bueno, ojalá que sea de gran utilidad para presentar la revancha, la segunda vuelta dentro de un mes aproximadamente. Y las dudas, comentarios o cualquier otra situación, inquietud, con gusto los voy a leer en la caja de comentarios. Hasta el siguiente video.